Ahí inició vamos a decirlo, se incubó el virus del coronavirus y fíjese usted cómo ha llegado esto. Están sacando los ataúdes en camiones del ejército porque no se dan abasto los crematorios de la ciudad. Alejandra Cancino Sonorense, Alessandra, tú nárranos por favor, tú vives ahí, ¿desde cuándo y qué está pasando ahí en Bérgamo, verdad? Ahí inició todo en Italia. Sí, ¿qué Buenos tal? Buenos días. días. Bueno, en realidad donde inició, donde se hizo la primera zona roja fue un poquito al sur de esta ciudad, ¿no? Y de ahí no se entendió porque en verdad hasta ahora no se sabe quién fue el paciente cero. Pues se pasó a nuestra ciudad, que ahora justo es como pues donde está todo el mayor número de casos y muertes concentrados en una ciudad y una zona tan pequeña, ¿no? Y bueno, la situación sí es bastante difícil porque ya no se están dando abasto en los hospitales, en verdad ya no hay lugares. Y de hecho ahora desde ayer dijeron que están empezando a construir un hospital, como hicieron en China, ¿no? Y para tener como a 250 personas ahí. Entonces están trabajando en eso, que en unos 4 o 5 días va a estar listo, ¿no? Las camas y todo. Pero pues sí es bastante difícil, recibimos cada día noticias pues muy negativas, ¿no? Y todo está obviamente muy solo, todo está cerrado, etcétera. ¿Cuántas muertes van en Italia, Eh, Ahorita no les sabría decir cuántas son porque cada día aumentan, pero así de exagerado, de mucho. Entonces, yo honestamente hace como 3 días que estaba tratando de no ver las noticias porque sí empecé pues a sentirme un poco con el ánimos bajos, ¿no? Y dije, bueno, me voy a dar como un poco un stop y creo que muchas personas han estado haciendo eso, ¿no? Porque ya tenemos bastante tiempo en cuarentena y pues siempre sí a veces afecta estar escuchando malas noticias cada día, ¿no? ¿Están confinados allá? Porque se dice que va a alargar el confinamiento Italia por el coronavirus. Es decir, o va a prolongar, Sí, vaya, bueno, ¿sí? el país sí está cerrado totalmente, ¿no? Ujú. Y nosotros, sobre todo al norte, empezamos la cuarentena un poco antes que todo el resto del país y pues ahora de hecho quieren hacerlo exclusivamente todos cerrado, o sea, que nadie salga menos que tengas que ir solo por trabajo o por comida, ya ni siquiera ejercicio físico, porque decían, se puede ir a hacer, a correr, por ejemplo, en un lugar abierto y solo, ¿no? Pero ahora dicen que van a prohibir eso también, o sea, estar encerrados al 100%. Ujú. ¿Van a prohibir qué? Perdón, estar encerrados, dices también. Ah, en los No, restaurantes. o sea, van a prohibir también, porque estaba permitido a un cierto límite hacer ejercicio fuera, o sea, ir a correr, por ejemplo, en lugares abiertos, porque aquí hay mucho parte de montaña, hay mucha parte, áreas verdes, ¿no? Y habían dicho que se podía ir por ejemplo, a correr, pero ahora creo que van a prohibir eso también. Mm, Bien, pues fíjese usted, la situación en Italia, de lo que estamos hablando, según los datos hasta el miércoles, bueno, en un día habían fallecido 475 personas con esta enfermedad, lo que eleva los muertos en la península transalpina a 2.978, por ejemplo. No van 35.703 italianos contagiados, de los cuales 4.025 han sido curados, 28.710 siguen todavía enfermos y de estos 2.257 en cuidados intensivos, según lavanguardia.com. Así está la situación en Italia. A ver, Paola Correa, ella hermosillense, está en Santander, España. Paola, buenos días. Hola, buenos días, aquí son buenas tardes, ¿qué tal están? ¿Cuánto tienes tú allá? Yo voy a cumplir exactamente 16 años viviendo en España. 16 años viviendo ya en España. Mhm, Bien. mhm. ¿Eres de aquí, Hermosillo? Yo soy de Hermosillo, exactamente. Nací en Hermosillo y criada ahí también.
Platícanos tu experiencia, por favor. Bueno, allá, ¿a qué te dedicas allá? Yo actualmente soy ama de casa, tengo una niña pequeña, yo hasta hace un año, bueno, di a luz hace un año a la niña y a partir de ahí pues me he dedicado a ser ama de casa de momento. Bien, pues ya tienes el tono español, ¿no? A ver, ya habíamos pasado la entrevista ahorita de Alessandra, vamos con ella. ¿Cómo se está viviendo en España la situación, Paula? Pues te comento, actualmente estamos en una situación bastante complicada. Hace exactamente 7 días se decretó el estado de alerta, el cual, que es un decreto oficial que lo saca el gobierno de España, el que nos dice que debemos de tener ciertas restricciones al momento de circular. Primero dijeron que el sábado iban a hacer el decreto el domingo y al final del domingo lo hicieron el lunes. Pero nos dijeron que a partir del sábado de la semana pasada teníamos que estar sin salir. Bueno, tú sabes, ¿no? Como al final los españoles también tienen un poquito de origen latino y estábamos, pues como que no nos lo creíamos. El 26 de febrero había salido el primer caso en Barcelona de coronavirus y pues la verdad, ¿cómo nos tomó? Pues dijimos, pues no nos va a pasar lo mismo que está pasando en Italia, ¿no? Pero no, pasaron 3 días y empezaron con 80 infectados, 80 infectados, 20 muertos. Al siguiente día se duplicó la cifra, 90 infectados, pues 40 muertos, y así. Actualmente son 18.000 los infectados y ya existen más de 1.000 muertos En España. de enfermos de coronavirus. Entonces, todavía dice el gobierno que todavía no subimos el pico de infectados que va a haber, por lo cual, pues uno está aquí en su casa, ¿no? O sea, yo por lo menos intento no salir y salir lo indispensable. En Madrid la situación es más complicada porque en Madrid si sales ya te multan y es una multa a partir de 600 euros. Si tienes una causa, por ejemplo, hay gente evidentemente que no puede hacer teletrabajo porque todas las empresas han cerrado por completo y si tu empresa no puede hacer teletrabajo, pues es igual que en Italia, tienes que comprobar que efectivamente vas a ir a trabajar. Entonces la situación está bastante complicada aquí. Yo vivo en Santander, en un pueblo de Cantabria que está más o menos a 10 minutos, que hay mucha gente mayor y pues tú sabes que la gente mayor de 80 años pues les cuesta un poquito entender que hay que quedarse en su casa. Sin duda alguna. ¿Qué le dices entonces, Alessandra Cancino? Porque, y estoy con Alessandra Cancino, ella también sonorense, hermosillense, y Paola Correa, me están narrando de cómo se vive allá y cómo ha subido el número de muertos en esos países. Ambos países, tanto España como Italia, han sido señalados por no haber tomado medidas de higiene, de repliegue, de quedarse en casa. ¿Qué nos dices a los sonorenses, Alessandra y Paola, por cómo estamos viviendo? Aquí apenas empieza, esperemos que no llegue a mayores. No se trata de crear pánico, se trata de crear conciencia con sus testimonios. Alessandra Cancino, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, por ejemplo, de hecho, sí, yo pienso que nosotros actuamos muy tarde, ¿no? Que espero que es lo que no pase en México, porque aquí pues se llevó muy ligera la situación al principio, se tardaron para cerrar las escuelas, sobre todo se tardaron mucho para cerrar tiendas, por ejemplo, de ropa y cosas que no son necesarias, ¿no? Como supermercados. Y pues estamos honestamente sufriendo las consecuencias de haber actuado tarde, ¿no? Y pues eso es lo que yo podría hacer la recomendación, que las personas, yo también y muchos estábamos muy tranquilos porque decían es un resfriado, no es nada grave, etcétera, etcétera, pero no contábamos con que no es solo el hecho de que el porcentaje de mortalidad sea bajo o no, sino que los hospitales llegan a un límite, hay muchas personas enfermas que ahora no las pueden tratar, aunque no sea de coronavirus, pero no las pueden tratar y muchas personas están muriendo, ¿no? Porque hay falta de manos, las manos no son infinitas ni aquí ni en México, ¿no? Entonces, tener conciencia sobre eso, sobre el sector sanitario que tiene un límite y pues nosotros tampoco pensábamos
llegar ni siquiera a algo parecido a China, pero aquí estamos. Entonces, somos la prueba de que pasa, ¿no? Y que hay que tomar medidas de seguridad y seguir indicaciones. Indicaciones como quedarse en casa. Claro, como quedarse en casa, como sobre todo si uno tiene un resfriado, sea lo que sea, ser responsables y informar al trabajo que mejor no ir, etcétera, ¿no? O no ir a visitar a personas mayores, ¿no? Proteger a los abuelos, etcétera. ¿Qué le dices a los hermosillenses, sonorenses, Paola Correa, también tú con esta experiencia? Bueno, lo que has comentado antes tú sobre la higiene y de no lavarse las manos y tal, a ver, Paula, ¿te puedes pegar un poco más al teléfono? Te escucho un poco alejado, te escucho un poco lejos a ti, valga la redundancia, ¿no? Pero está más nítida, ¿ahora me Alessandra. oyes? A ver, un poco mejor, sí, a ver, adelante. ¿Ahora? Sí, a ver, adelante. Ok. No, lo que comentabas antes, que se decía que en España, tanto en España como en Italia, pues las causas fueron por la falta de higiene y que no hacíamos caso y tal. No, más que nada, mira, yo te comento una cosa. Desde el principio de los inicios de esta pandemia, las autoridades no creían que había un elemento que pudiera cambiar la situación. Entonces, lo primero que hicieron fue cancelar los partidos deportivos. Luego empezaron a decir que no fuéramos a los bares, porque ya sabes que en España pues tiene mucho la cultura de ir a tomar algo después del trabajo. Nos dijeron que intentáramos dejar de estar con mucha gente en público. Entonces realmente nosotros no entendíamos cuál era la situación, qué era lo que estaba pasando, si era real, no era real, porque el gobierno nos daba pues muchas pautas y no nos decía exactamente qué era lo que estaba pasando. Nosotros leíamos evidentemente lo que estaba pasando en Italia, pero no sabíamos si realmente iba a ser tan grave y tan fuerte como lo de aquí. Después ya cuando se hizo el decreto, que fue hace una semana, fue cuando prohibieron absolutamente todo y que empezó el confinamiento. Entonces, ¿qué recomendaciones damos en México? Esto es real, la gente está muriendo día a día está muriendo la gente. Si tú no haces caso y no te quedas en tu casa y sales solamente a lo imprescindible, se va a poder ayudar a poder combatir esta pandemia. O sea, yo estoy súper concienciada en quedarme en mi casa, tengo una hija pequeña, no la saco para nada. Vivo con mis suegros actualmente que son mayores y son los que tienen más probabilidades o sea, están más expuestos. Y si yo salgo un día al pan, al día siguiente a comprar una pasta de dientes, y al día siguiente salgo a comprar un chicle, pues no estoy contribuyendo con la sociedad. O sea, me estoy haciendo la tonta y creo que soy más inteligente de lo que me está pasando. Entonces, a los mexicanos, yo sé que ahora, mira, mi familia no cree que es lo que está pasando aquí. Entonces, estoy todos los días llamando por teléfono para ver qué tal están. Pero en Hermosillo no se cree que va a llegar y ojalá y Dios quiera que no sea como aquí. Ujú. Entonces, yo a la gente, a los hermosillenses, lo único que les puedo decir es que tengan conciencia, tengan responsabilidad. No, en los supermercados va a haber lo indispensable para poder sobrevivir y que no se amontonen en un supermercado y que vayan a lo indispensable, que si tienen que ir al trabajo, pues que vayan con precauciones, porque mi cuñado es cardiólogo y dice que pues el cubrebocas es solamente para una ayuda psicológica, solamente le sirve a la persona que está infectada. O sea, no te sirve que tú sales en el carro y te lo pones, pues te sientes bien psicológicamente y te sientes a salvo. Pero no te sirve de nada, o sea, simplemente con que tengas distancia entre la gente es suficiente. Te laves las manos, tengas higiene en tu casa, no te va a pasar absolutamente nada. Pero no es vacaciones, no son vacaciones, no es para salir 400 veces a pasear al perro, no es para ir 50 veces al supermercado, es para quedarte en casa. Muy bien, pues les agradezco. Entonces, que tengan Sí. conciencia cívica, nada más, eso es todo. Les agradezco mucho a las dos, Alessandra Cancino y Paola Correa, sonorenses desde España e Italia respectivamente. Sus testimonios son, insisto, para crear conciencia, no generar pánico, sino conciencia de las medidas de repliegue que no se hicieron allá, pero que deberían hacerse acá, que es solo quedarte en casa, punto, y seguir indicaciones higiénicas, medidas domésticas y punto. Con eso vamos a evitar que se propague más. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días, Paola Correa y Gracias, Alejandra. buen día, hasta luego. Bueno, ahí